Bienvenidos al curso básico de estadística de la maestría en enseñanza de la física. Tema 1. La estadística en el proceso de investigación pedagógica empírica. Introducción. Son muchas las razones que justifican la presencia de la estadística en los estudios pedagógicos. Entre ellas, comprender los trabajos que se publican en revistas científicas, libros, informes, etc., ya sean en papel o en digital, entender los procesos implicados en la investigación educativa, entender las directrices que guían el método científico, facilitar el desarrollo de la investigación socioeducativa, diseñar y desarrollar estudios empíricos en el campo pedagógico y, fundamentalmente, nos capacita para entender y aplicar estos conocimientos en la propia actividad profesional o en la praxis educativa. Conceptos y funciones de la estadística. Diversas acepciones se pueden entender con respecto al concepto de estadística. Se puede entender como una serie de conjuntos de números, por ejemplo, censos de personas, como una ciencia, en este caso que sería la manera como la vamos nosotros a tomar, y que está relacionada con el estudio de los fenómenos aleatorios, desarrollando métodos, técnicas y modelos que nos ayudarán más adelante a la resolución de problemas pedagógicos y a tomar decisiones en el campo de las ciencias pedagógicas y, por supuesto, de la educación. Por lo tanto, la estadística cumple un papel instrumental de apoyo a la investigación socioeducativa. Esta nos permite conocer las posibilidades y limitaciones de los trabajos empíricos que se lleven a cabo dentro de la realidad o el contexto real del aula de clase y de todo el conjunto de factores y de elementos que rodea a lo que sería precisamente el ámbito educativo, y por supuesto nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y antidogmático del estudio de esta realidad, es decir, lo más objetivo que podamos. Así pues, la estadística como conjunto de números puede aportar una primera aproximación al campo de estudio a partir de los datos que facilita al investigador. Con posterioridad se pueden aplicar los principios derivados de la estadística entendida como ciencia para la resolución de problemas o toma de decisiones. Por ejemplo, para construir escuelas infantiles a corto plazo, tendremos en cuenta el tamaño y el método educativo. Las funciones de la estadística están relacionadas con los siguientes puntos. Facilitar el manejo de datos amplios y dispersos. Nos dan estadísticos de una muestra, se pretende reducir a índices o estadísticos, media, la mediana, la desviación típica, la correlación que vamos a calcular nosotros en este curso. Las características que identifican a un conjunto de datos, por ejemplo la estadística descriptiva. Inferir desde la muestra a la población, es decir, desde los estadísticos, es decir, todos los procesos que se lleven a cabo con las muestras, se pueden estimar algunos parámetros, por ejemplo, las medidas de la población. Y ayuda en la toma de decisiones. En este caso nos podemos hacer la pregunta, ¿existen diferencias significativas entre los grupos de tratamiento? El otro punto importante de esta primera entrega está relacionado directamente con los tipos de estadística. Entre ellos están la estadística descriptiva, que está relacionada directamente con el conjunto de procesos de análisis que se llevan a cabo con los datos empíricos recogidos en las muestras. Estos procesos concluyen con la obtención de unos valores numéricos que reciben la denominación de estadísticos, que vamos a aprender a calcular acá utilizando fundamentalmente algunas herramientas como Excel, la herramienta R, entre otras que se puedan presentar. Bien, cada uno de los cuales destaca una característica representativa del grupo. Transforma un conjunto de números observables en índices que sirven para describir o caracterizar esos datos dentro de los grupos de sujetos. La estadística descriptiva es una parte de la estadística que se ocupa del estudio de los métodos y técnicas necesarias para la descripción gráfica y numérica de los conjuntos de datos numerosos. Así tendremos una visión global del grupo, pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no aporta suficientes argumentos científicos a la investigación en la toma de decisiones. En este sentido, como conclusión podemos decir que la estadística descriptiva utiliza estadísticos procedentes de muestras o de poblaciones con una finalidad eminentemente descriptiva o informativa de las mismas, la cual es sumamente útil en el campo de la investigación educativa. Bien,
Pues, y a partir de esta idea, pues se realiza una tarea de síntesis y descripciones de las características. Según la naturaleza de las muestras, la estadística descriptiva se puede pues caracterizar o se puede diferenciar en estadística descriptiva univariada, bien, que es la que pues define a estadísticos importantes a calcular como la media, la mediana, la varianza. Intenta descubrir y analizar una distribución de datos que provienen de la medición de una variable o de una muestra. La otra sería la estadística descriptiva bivariada, que recoge y analiza datos de dos variables. Es en el campo de las correlaciones, por ejemplo, el coeficiente intelectual y estatura. ¿Hay relación? ¿Cómo podemos predecir eso? Y por último, la tercera categoría o característica o definición de la estadística descriptiva está relacionada con la estadística descriptiva multivariada, en el cual intervienen normalmente más de dos variables. Como lo dijimos anteriormente, dentro de las tipologías en las cuales se puede pues tipificar, valga la redundancia, la estadística, se encuentra entonces también la estadística inferencial. La estadística inferencial pretende avanzar más en el estudio. Se ocupa de los métodos estadísticos que nos sirven para realizar inferencias objetivas sobre los datos disponibles y trasladarlos a los grupos más amplios, es decir, realiza predicciones sobre la similitud de una muestra con la población de la que fue extraída. Su finalidad fundamental es obtener una serie de conclusiones sobre algún aspecto o variable presente en una población a partir de las observaciones de comportamientos en una o varias muestras. Es decir, los valores de la población, que serían los parámetros, nos permiten conocer el fenómeno, además de resolver y fijar hipótesis y plantear, en cierto modo, leyes y modelos, valorando los márgenes de error con los que realizamos nuestras afirmaciones, que es lo que se denomina anualmente el nivel de confianza. Las decisiones que se toman no se pueden realizar en términos de certeza, sino de probabilidad, por lo que se deben fijar los márgenes de error, que suelen ser de 0.05 a 0.01, lo que correspondería al 5% y 1% respectivamente. Estos llevan asociados los correspondientes niveles de confianza, que deberían estar entre el 95% y 90% para decretar que, por supuesto, el estudio estadístico es totalmente confiable. Hay dos grandes campos que forman la estadística inferencial. La estimación de parámetros, bien, que se puede llevar a cabo mediante la elección de un solo valor de la muestra, que se transforma en parámetro, es una estimación puntual, a través de unos límites entre los cuales se espera se encuentre el verdadero valor del parámetro, estimación por intervalos, por ejemplo. En este caso se debe saber que esos límites vienen influenciados por los errores aleatorios y los sistemáticos. El contraste de hipótesis, bien, consiste en probar mediante datos empíricos las hipótesis que se plantean en el proceso de investigación, de tal forma que son los datos los que deben ofrecer una respuesta a los planteamientos iniciales del investigador y no al revés, pues se violaría el sentido de la ciencia. Bien, esto sería como una hipótesis autodeterminada. Es importante tomar en cuenta que dentro de los estadísticos más útiles para la investigación educativa se encuentran, por supuesto, los estadísticos descriptivos. Sin embargo, existen muchas investigaciones educativas en las cuales se necesita hacer estadística inferencial para poder, en cierto modo, comprobar una hipótesis, para poder arrojar hipótesis y predicciones ciertos fenómenos educativos, pero por supuesto esto está relacionado directamente con la naturaleza de el problema de investigación. Con esto finalizamos la primera entrega y los invitamos a ver la continuación a esta.